Bienvenidos una vez más a su programa Perspectiva Sociológica, donde abordamos las distintas preocupaciones que urgen en nuestro acontecer nacional. Como siempre, quien les habla su servidora Yanina Castro. Estamos hoy frente a una nueva disyuntiva nacional, pero como siempre, recordarles nuestras redes sociales, Sociología UP, en TikTok, Facebook, X e Instagram. Como siempre, nosotros hacemos un destacamiento de fechas importantes de la semana. El 22 de abril, por supuesto, se conmemoraba el Día de la Tierra, una fecha muy importante y sobre todo en los momentos históricos que está aconteciendo frente a la temática de la minera. El 23 de abril, el Día Mundial del Libro y Derecho del Autor. El 24 de abril, el Día Internacional de las Niñas en la TIC, por supuesto, destacando ese papel que desarrollan las niñas y mujeres en todo el tema de las tecnologías. El Día del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, y 25 de abril, el Día Mundial del Paludismo. Como siempre, todas las semanas nosotros traemos un análisis principalmente por esa situación sociopolítica que se vive en Panamá, principalmente durante lo que va en los 4 meses del año, caracterizada por una serie de tensiones y desafíos que abarcan diversos sectores, entre ellos incluyendo la educación, la seguridad social, la minería y la autonomía universitaria, otro elemento más que se suma semana tras semana luego de declaraciones de nuestro señor presidente. Y vayamos a uno de los primeros puntos que es noticia a nivel nacional, como lo es la huelga docente y las movilizaciones sociales. El país ha sido escenario de huelgas docentes y movilizaciones sociales desde la discusión de la ley 464, en la cual tiene que ver con las reformas propuestas por el gobierno, principalmente en el ámbito de la seguridad social. Los docentes, junto a otros sectores, han expresado su descontento mediante protestas y paros, manifestando preocupaciones sobre la calidad de la educación y las condiciones laborales. Aquí, en este programa de Perspectiva Sociológica, en las distintas semanas hemos tenido a distintos especialistas en los cuales nos han planteado a profundidad cuáles son estas problemáticas sobre la calidad de la educación, esas condiciones laborales que se han reflejado en la constante insatisfacción de cierto sector de la población y principalmente de esas políticas gubernamentales que no están acogiendo las demandas de la mayoría de la población. Ya vimos en qué quedaron los debates que se establecieron en la Asamblea Nacional, en donde la participación ciudadana quedó simplemente como un mero acto político para indicar de que se había escuchado a todos los sectores. Sin embargo, sale la nefasta ley, la cual ha originado todo este posicionamiento de la huelga docente. Escuchábamos al presidente Molino su rechazo a la huelga, calificándolo como una medida irracional y caprichosa que afectaba negativamente a los estudiantes del sistema público, y enfatizó durante su intervención que el país no está para pararlo por caprichos, y ha advertido que los docentes que participan en la huelga no recibirán el salario correspondiente a la próxima quincena. Palabras que también indicaba la ministra de Educación y felicitaba a aquellos docentes que no se habían unido al llamado a huelga. Por supuesto, hay un posicionamiento que hay que verlo en ambas medidas, ¿no? Las reformas a la Caja del Seguro Social, hay un argumento que está utilizando el sector social, y es que la ley está afectando negativamente esos derechos laborales y sociales de los trabajadores y exigen su derogación. Aquí escuchamos al profesor Pinot hablarnos un poco sobre el tema de las afectaciones que tenía esta nueva ley, la 462, cómo ello iba a impactar en el sistema de pensiones, cómo esto iba a incidir negativamente en la incorporación de la población juvenil al sistema laboral, toda vez que el que ya estaba inmerso en el sistema va a tener que trabajar más años para poder jubilarse con algo digno que por lo menos le alcance para la canasta básica y el acceso a los medicamentos. Entonces, los docentes han manifestado frente a esta situación que regresarán a las aulas cuando se respete la soberanía y se derogue la mención a la ley. Esta confrontación, por supuesto, entre el gobierno y los gremios docentes ha reflejado una profunda polarización que se ha venido dando en los últimos años en torno a las reformas estructurales que están propuestas. Aquí lo veíamos en un primer apartado la semana antes de Semana Santa, donde nos acompañaba el profesor
Iván Quintero y la profesora Aníbal Góngora, quienes estaban planteando los análisis estructurales. Esto está respondiendo a una reforma estructural en términos económicos, en donde está privando un sector que es la banca, el sector ese privado, que ha inmerso muchas de estas políticas dentro de esta situación. Entonces, es necesario que las amenazas que están recibiendo los docentes por el Estado, porque las palabras han venido del propio presidente de la República, están siendo vistas como medidas coercitivas. Nosotros, en donde se están vulnerando los derechos a la protesta y a la negociación colectiva, donde no hay una apertura para ese diálogo, que el señor presidente ha dicho innumerablemente que él está abierto al diálogo, que él va a considerar todas las opiniones. Sin embargo, vemos su posicionamiento totalmente contrario. Hay también, en el marco ese del Día Mundial de la Tierra, que fue el 22 de abril, tenemos un tema sobre la mesa también, y que ha salido a relucir en las declaraciones del señor presidente que realiza todos los jueves, y es el tema de la controversia por la reapertura de la mina de cobre en Panamá. La decisión del gobierno de autorizar la venta de cobre y la reactivación de operaciones gestionada por First Quantum ha reavivido estas protestas sociales que se suman a la problemática del seguro social. A pesar de que hay un fallo de la Corte Suprema, parece ser que nuestras autoridades desconocen ese fallo, en donde no están prestando atención a el tema de la inconstitucionalidad de este contrato. El Ejecutivo ha seguido avanzando en muchas acciones que muchos consideran contrarias. Vemos en los medios de comunicación hoy en día, en las portadas de algunos medios, en donde indican que el sector privado está de acuerdo con la reapertura de la mina. Entonces, a quienes entrevistan principalmente a expresidentes de la CONEP. Ya sabemos cuál es el posicionamiento del sector privado. Ellos indican que la mina, por supuesto, da unos fondos destinados al Tesoro Nacional y que son requeridos en estos momentos para solventar toda la crisis que hay en la caja del Seguro Social, y que las tasas de desempleo se han disparado a causa del cierre de la mina. Esos son los argumentos que ellos están utilizando. Vemos también otros argumentos por parte de las organizaciones sociales y ambientales. Uno, el Estado debe respetar la legalidad y constitucionalidad del contrato, cuando en noviembre del 2023 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional este contrato de concesión minero, lo que llevó al cierre de la mina. Entonces, esta decisión se faltó en una falta de transparencia y de participación ciudadana en el proceso de contratación. Entonces, señor presidente, ¿no será que estamos cometiendo los mismos errores desde el 2023? En donde usted está indicando de que usted va a abrir la mina. Entonces, ¿dónde están esos procesos de transparencia en los cuales el 2023 permitió a la Corte Suprema declarar inconstitucional este contrato, porque no había proceso de transparencia ni de participación ciudadana? Aquí vemos innumerablemente en los distintos discursos que usted da todos los jueves, escuchando de que es importante la apertura de la mina. Y esto ha generado también que hoy en día más organizaciones del movimiento social se unan a la huelga docente. Ayer, en la marcha que realizó el movimiento social, ya hay sectores que se están pronunciando para incorporarse a partir del lunes a una huelga indefinida por cada uno de estos elementos que hemos enlistado. La nefasta ley 462 de la Caja del Seguro Social, y ahora vemos también el tema de la reapertura de la mina. Por supuesto que el cierre de la mina ha también implicado restricciones a las comunidades aledañas al sector, en donde no se les permite a estas poblaciones estar cerca de esta área. Aquí entonces estamos viendo un elemento por el cual cada vez que hay una protesta social se involucra a la fuerza pública, a la unidad de control de multitudes, para garantizar el libre tránsito. Nosotros no estamos limitando entonces con esta área la restricción a las comunidades locales, el acceso
a la libertad del movimiento y acceso a recursos esenciales que tiene esta población en las zonas aledañas a la mina, o es que ahí no aplica la libertad de tránsito, porque son comunidades pobres, porque son comunidades indígenas. Entonces, cuidado con los planteamientos que utilizamos, porque lastimosamente estamos cometiendo violaciones contra los derechos humanos. ¿Que tiene consecuencias económicas y laborales? Sí, tiene consecuencias económicas y laborales. Y esto es lo que argumenta el sector privado, de que aproximadamente el 5% de estos fondos iban destinados al Producto Interno Bruto y que generaba miles de empleos directos e indirectos, y que esto ha tenido un impacto negativo en términos económicos, y que usted, señor presidente, ha planteado que la reapertura de la mina estará condicionada a la resolución de las reformas a ese sistema de seguridad social. Pero usted también exigía la suspensión del arbitraje internacional en curso. Por supuesto, estamos abiertos al diálogo, pero ese diálogo será escuchado, será considerado, así mismo como el diálogo del seguro social. Ya tenemos experiencia y creo que el sector social, sector académico, el sector pesante del país tiene un posicionamiento que debe ser escuchado. Entonces, las controversias en tema la reapertura de la mina Cobre Panamá refleja, por supuesto, que hay tensiones tanto en el desarrollo económico, la protección ambiental y los derechos de las comunidades locales. Es fundamental que cualquier decisión que usted tome, señor presidente, sea en base a ese proceso transparente del que usted tanto habla en los discursos, que sea participativo y sobre todo respetuoso dentro del marco legal, que garantice la sostenibilidad ambiental y el bienestar de la población. Desde la academia, y lo hemos dicho innumerables veces en este programa, desde la academia estamos comprometidos a plantear soluciones que respondan a esas problemáticas, soluciones con contenido científico, soluciones que escuche a la voz de los excluidos, a la voz de los otros, soluciones que respondan a esa realidad del país, no pensando en elementos que vienen desde otras perspectivas o respondiendo simplemente a un sector. Nosotros aquí sabemos que lastimosamente las decisiones de su gabinete están respondiendo a un sector en donde se está dejando a los otros por fuera. Y creo que eso ha generado la serie de movilizaciones que hemos visto durante todo el mes de abril, y que la próxima semana se involucran más actores sociales a esta problemática. Creo que es un momento en donde se debe reflexionar desde el gobierno qué estamos haciendo para solventar o minimizar estas problemáticas sociales que estamos implementando, o porque no hay implementación de políticas públicas acordes a las necesidades de la población, sino que estamos actuando esas políticas públicas o políticas sociales en el marco de lo económico, en donde está privando lo económico sobre la realidad social. Aquí hay distintos espacios de participación ciudadana en donde los individuos pueden ser involucrados para formular sus políticas públicas. Entonces, si nosotros estamos hablando de una problemática que está ligada al tema de la seguridad social y la reapertura de la mina, desde el gobierno lo que se debe garantizar es el fortalecimiento de esas plataformas o esos espacios de participación a través de las autoridades locales. Hablar de consenso en realidad y de transparencia como debe ser llevado los procesos de participación ciudadana, pero no hacer como los últimos gobiernos han implementado procesos de participación ciudadana en donde lo que va a hacer la población es a plantear una serie de posicionamientos, y que desde el gobierno o desde la Asamblea Nacional
no se escuchen esos posicionamientos técnicos, porque los movimientos sociales tienen especialistas en las áreas y han hecho planteamientos técnicos frente al tema de la seguridad social, y esos planteamientos no fueron considerados. Y lo venimos escuchando en los medios alternativos, porque lastimosamente nuestros medios nacionales callan frente a estas problemáticas, o simplemente son recortados las noticias en donde se plantea técnicamente los posicionamientos del movimiento social. Y por supuesto, alentamos a ese sector educativo que se encuentra en huelga, que no están solos, que hay un sector de la sociedad que los está apoyando desde distintos frentes, de distintas maneras, y que por supuesto aquí va a llegar un punto de inflexión en donde el señor presidente no tome a consideración cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Porque ya el sector social, la población en general, está cansada. Está cansada, pues lo que gana no le sirve para sobrevivir. Hay un alto costo de la vida. Hay un sector de la población juvenil que está en desempleo. Y la semana antepasada nos lo planteaban nuestros especialistas, el cual está en incremento. ¿Por qué? Porque estamos llevando a la informalidad. Con estos ajustes que se dan de la ley 462, ese porcentaje va a seguir incrementándose. El sector juvenil va a seguir siendo, la población juvenil va a seguir siendo la más vulnerable. Entonces nosotros, en vez de disminuir esas brechas de pobreza o desigualdad, acuerdo que el Estado panameño firmó a través de los ODS, entonces nosotros como Estado, a través de la generación de esas políticas que estamos generando, a través de las reformas en el marco de la legalidad, estamos generando, nosotros mismos estamos generando esas desigualdades, y que esas desigualdades se resienten. Que por supuesto el problema del desempleo genera otras problemáticas mayores, permite el incremento de lo que es los índices de violencia. Entonces, cada actuar que nosotros realicemos desde el gobierno, desde el Estado, va a tener distintas implicaciones, y es un problema que se nos convierte en estructural. El tema de la Caja del Seguro Social no es solo del sector de los cotizantes, no solo es un problema de aquel sector que trabaja y cotiza para el tema para tener acceso a seguridad social. Es un problema de Estado, es un problema de todos los individuos, porque con esos ajustes hay un sector que no hay que leer entre líneas, está establecido claramente entre la ley que el sector privado va a jugar con mis fondos. Cuando los que cotizaron estuvieron de acuerdo que se implementara este sector. Y fue planteado por distintos sectores de los cotizantes. Sin embargo, esos discursos quedaron simplemente en el oído, porque en el papel lastimosamente escrito no quedó ningún posicionamiento, ni el que planteó la Universidad de Panamá, ni el que planteó el sector técnico del movimiento social. Vimos simplemente los planteamientos del sector de la banca, y es lo que lastimosamente hoy en día tiene al sector docente en una paralización de huelga indefinida. Son esos posicionamientos lo que han hecho que más organizaciones sociales se sumen a la lucha, porque lastimosamente usted, señor presidente, no está prestando atención a los discursos que hay de por medio. Y no queremos volver a la situación del 2023, donde un país se paralizó, porque usted lo que está diciendo es que con las huelgas, con el capricho de unos pocos, se está afectando la economía. No, señor presidente, el que está afectando la economía es usted con sus decisiones y con su gabinete, porque hay intransigencia por parte de usted frente a las exigencias del movimiento social. Y no es que aquí se acepte todo, es que en realidad exista una mesa de diálogo en donde se escuchen las distintas perspectivas. Y se perdió la oportunidad, porque hubo la oportunidad, pero no fue acogida en el debido momento. Y que ha generado todo lo que tenemos hoy en día, que no es un capricho de unos pocos, señor presidente. Es el capricho de la mayoría de los panameños
que ya lo indicaron en la marcha de ayer, que se sumarán a partir del lunes, cueste lo que cueste. Y por supuesto, otro tema que nosotros vamos a tener, del que hablar y que vamos a empezar un poco, es todo el tema de la estigmatización institucional hacia la Universidad de Panamá y sus nefastas declaraciones el día jueves en un podcast, ¿no? Ahí, por supuesto, con sus declaraciones, donde usted calificó a esta institución como una cueva de terroristas en referencia a la participación de los estudiantes en esas protestas sociales, sin lugar a duda que ha generado también una ola de críticas. Por eso le digo, usted cada semana nos da tema de conversación en este programa, porque todos los jueves usted plantea una problemática desde la cual nosotros debemos analizar, no en el calor de la situación, sino de fondo, cómo esos planteamientos que usted está teniendo frente a los señalamientos de esa estigmatización institucional, por supuesto, que responde a un discurso de una ola que nos extrañaba que en Panamá todavía no hubiera llegado, porque ya en Argentina se ha dado. El propio gobierno de Trump también ha atacado a grandes universidades, en donde han ido cerrando universidades que son públicas o que tienen un posicionamiento crítico frente a las posturas o los planteamientos que juega el Estado frente a la promoción de esa libertad académica. Y por supuesto, como usted responde a este sector empresarial económico, no nos extrañaba de que usted no arremetiera también contra la Universidad de Panamá. Y que estudiantes y docentes han jugado un papel activo en la organización de las protestas. Estas declaraciones han sido interpretadas por diversos sectores académicos y sociales como un intento suyo de criminalizar la protesta social y debilitar la función crítica de la universidad en la vida democrática de este país. Y creo que las palabras de nuestro señor rector, donde lo invita a usted a conocer la Universidad de Panamá, y este programa también lo invita a que conozca la Universidad de Panamá y el papel que ha tenido la Universidad de Panamá en los próximos 90 años que vamos a cumplir, todo el papel de conciencia crítica y académica que ha jugado a lo largo de todas las movilizaciones sociales. La Universidad de Panamá siempre ha estado ahí a la vanguardia con sus estudiantes, con sus docentes, planteando distintas perspectivas. Entonces, lo que nosotros también vemos en el contexto de estas declaraciones, y que usted también lo ha dicho innumerables veces, es que usted toca el tema de la autonomía universitaria. Es que usted dice que la autonomía universitaria es mal llamada. Déjeme decirle, señor presidente, que la autonomía universitaria es un principio consagrado en las democracias modernas y reconocido por organismos internacionales. Usted que habla de la democracia, usted que habla de que usted está siguiendo todos los procesos democráticos, que usted va a llevar a discusión cada elemento. Bueno, la autonomía universitaria es un principio consagrado en las democracias modernas, que no se lo olvide, y que establece que las universidades son libres para reflexionar, criticar, enseñar e investigar, sin injerencia política e ideológica como usted lo ha querido vender, al tildar la universidad como una cueva de terroristas, en donde usted ha planteado que esa autonomía universitaria hay que revisarla porque no es como se está concibiendo. No, es que la autonomía es un principio, se lo recalcamos, es un principio en los estados democráticos modernos, en donde tiene libertad de expresión, de análisis, de reflexión, sin posicionamientos ideológicos o políticos, sin injerencia.
porque por supuesto nosotros somos un reflejo de esa sociedad. En la Universidad de Panamá vienen a estudiar esas poblaciones que son excluidas o desiguales. Y señor presidente, déjeme decirle que está equivocado. No es que los estudiantes están migrando de la universidad pública a las universidades privadas, es al revés. Por toda esta situación de desempleo que están generando esas políticas que ustedes están implementando. Después de la pandemia, la Universidad de Panamá, así mismo como las escuelas públicas, están escogiendo a estudiantes de universidades privadas o de colegios privados que no pudieron continuar estudiando en el sector privado porque no tienen los recursos para acceder a esa educación y están recurriendo a la Universidad de Panamá. Por aquí todos los años se le recorta el presupuesto al sector educativo y a la Universidad de Panamá, que tiene que hacer malabares con lo que tiene. Entonces, señor presidente, ¿de qué estamos hablando? Parece ser que usted vive en otro país y no en mi lindo Panamá. Porque cada vez que usted da un discurso, se contradice. Y las estadísticas, no en términos económicos, no hablemos en términos económicos porque todos sus sustentos son en términos económicos. Cuando hacemos el análisis de las estadísticas sociales, su discurso va por un lado y la realidad por otro. Entonces yo no sé si usted vive en el territorio panameño o donde usted vive. Pero parece ser que tampoco ninguno de sus ministros del sector del gabinete tampoco vive en Panamá. Porque la realidad que ellos le plantean a usted no es la misma que yo veo caminando en mi bello Panamá. Me disculpará. Nos vamos a un breve corto comercial y luego continuamos con esta discusión en su programa Perspectiva Sociológica. Una vez más, agradecemos que estén aquí en su programa Perspectiva Sociológica, como siempre recordándoles nuestras redes sociales, Sociología UP en TikTok, Facebook, X e Instagram. Como siempre, trayendo a colación los debates del acontecer nacional y el impacto que ha tenido en las últimas 2 semanas las declaraciones que ha dado nuestro señor presidente en medios, algunos medios alternativos, con sus propios pronunciamientos del día de ayer, la que realiza todos los jueves, y uno de los temas que ha estado, por supuesto, circulando en algunos medios y que también ha generado un posicionamiento por las propias autoridades de la Universidad de Panamá bajo la rectoría del señor doctor Eduardo Flores Castro, quien rechazó categóricamente las acusaciones y ha defendido el rol de esta institución como promotora de pensamiento crítico, de democracia y de justicia social. Consejo General Universitario también emitió un pronunciamiento en defensa de su autonomía y en solidaridad con la comunidad educativa, así como diversos sectores académicos y de la sociedad civil han denunciado estas declaraciones del Ejecutivo como actos, como diría Pierre Bourdieu, de violencia simbólica, en la medida en que busca, por supuesto, imponer una visión única del orden y deslegitimar al otro. El hecho de tildar a nuestros estudiantes y docentes de terroristas por su participación en las distintas manifestaciones implica, por supuesto, para nosotros un discurso de odio, un discurso que puede traducirse en la persecución, en la represión policial y en la autocensura. Y que yo creo que con estas declaraciones eran las intenciones de nuestro presidente, pero debemos indicarle al señor presidente que esta narrativa, lastimosamente, no solo viola el derecho a la libre expresión y asociación, sino que también refuerza una cultura autoritaria que margina el disenso. Entonces, cuando nosotros entendemos que la universidad por naturaleza
es un espacio de pluralidad ideológica y de formación ciudadana, estamos desprestigiando el pensamiento crítico. Esta estigmatización institucional que ha generado todo este discurso de odio, por supuesto, no pretende más que callar a esas voces críticas y suprimir el papel social que ha tenido la universidad a lo largo de sus 90 años como promotora del debate público, la justicia y los derechos humanos. Entonces, por supuesto que esta estigmatización institucional de la universidad debe analizarse como parte de una estrategia política. Es un compromiso que debemos asumir los distintos académicos dentro de este claustro universitario, que es más bien una estrategia política mucho más amplia que controlar un discurso público y debilitar los espacios autónomos de producción de conocimiento. Ya lo veníamos diciendo en la primera parte del programa, este fenómeno no es exclusivo de Panamá. Esto está pasando en América Latina. Múltiples gobiernos han intentado legitimar las universidades públicas por el rol que éstas juegan en la denuncia de injusticias estructurales. Milei lo ha realizado en Argentina. Trump lo está haciendo en Estados Unidos. Y bueno, y ya sabemos el papel que juega nuestro señor presidente cuando las directrices vienen del norte. Salir reído y firmar documentos de entendimiento, acuerdos. Entonces, aquí la academia tiene un compromiso que asumir. ¿Cuáles son esos discursos que se están instaurando en los espacios? Y es lastimoso escuchar planteamientos o posicionamientos de la sociedad, algunos a favor, otros en contra de lo que ha planteado el señor presidente. Porque por supuesto hay un discurso que se ha instaurado a lo largo de la era democrática y era que las protestas sociales en un momento determinado sí eran bien vistas, porque estábamos llamando a la caída de la dictadura, el llamado a la democracia, y las protestas y las movilizaciones sociales sí eran bien vistas. Hoy las protestas y las movilizaciones sociales son unos 5 gatos o son por personas terroristas. O sea, los que protestamos no tenemos derecho a pensar o a discernir de forma distinta a como lo están haciendo nuestras autoridades. No podemos criticar los posicionamientos que están generando o están vulnerando derechos humanos, acceso a la salud, a una vivienda digna, a la educación, a una educación con calidad. ¿Pero de qué calidad estamos hablando? Sí. Hoy en día las movilizaciones sociales son actos terroristas por esos movimientos de izquierdas, porque todo aquel que piensa distinto a lo que surge del gabinete ya son izquierdosos. No podemos tener pensamiento crítico, no podemos pensar distinto, no podemos pensar que otro tipo de sociedad es posible porque somos terroristas. Si el pensar distinto, si el tener un posicionamiento crítico, señor presidente, nos hace terroristas, bueno, la universidad tiene un pensamiento propio. Entonces, lo seremos frente a ese posicionamiento que usted tiene. Porque todo aquel que piensa distinto a usted o a su gabinete o a las posturas es terrorista.
Pero la década del principio de los 90, el plantear aquí, finales de los 80, principios de los 90, el plantear aquí la intervención de otra nación sobre otra, ahí no había actos de terrorismo. O la sangre que fue derramada en 1964 por nuestros mártires, ahí tampoco no hubo terrorismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Para unas cosas sí y para otras no. La protesta es la protesta indistintamente en qué momento histórico ocurra. Y la protesta tiene una estrategia que principalmente lo que busca es esa libertad de expresión y asociación a la que todos los individuos tenemos derecho. Estigmatizar a la Universidad de Panamá pone en riesgo esa independencia fundamental. No me extrañaría, señor presidente, que un día usted decida violar la autonomía universitaria, porque ya lo han hecho innumerables veces. Indistintamente, al no permitir que durante las protestas uno pueda salir de la universidad y usted cierre todas las entradas y salidas de la Universidad de Panamá. Entonces no hay libertad de tránsito. Entonces el propio Estado está vulnerando un derecho de los individuos, que es la libertad de tránsito. Pero ahí no hay actos terroristas, señor presidente. ¿Por qué no los hay? Porque viene del Estado y no viene del sector social. ¿O porque no viene de un sector económico, como se dio en los años 80, principios de los 90? Entonces ahí eso no era terrorismo, ahí estábamos llamando a la democracia. Ahí las movilizaciones sociales se podían dar. Ahí la Universidad de Panamá servía de baluarte para tener las discusiones. Hoy en día no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ojo con lo que estamos planteando. Ojo con ese discurso que se ha venido instaurando tanto en usted como en sus ministros y ministras. Porque todos los días escuchamos declaraciones, principalmente de la ministra de Educación, en donde dice los huelguistas, los mismos huelguistas de siempre. No son los mismos huelguistas de siempre. Es un sector social que está cansado de la mala distribución de la riqueza que existe en nuestro país, de los actos de corrupción que día a día se instauran más en nuestros sistemas de administración pública. Es un sector que ya no puede vivir dignamente. Es un sector que está cansado. De aquí se hable de contratos de millones y contratos de millones y la población no vea esos millones en la calle. Ahora usted también está hablando de un nuevo tema de contratos y nuevamente de millones. Pero, ¿a dónde van esos millones? Van al Tesoro Nacional y de ahí a dónde se distribuyen. Estamos reduciendo, y este es un discurso que data de los 90, estamos reduciendo el Estado y estamos fortaleciendo un sector que es el sector privado. Porque como el Estado no sabe administrar, que es lo que hemos hecho con el Seguro Social, como lo público no sabe administrar, hay que dárselo a lo privado, porque lo privado se administra bien. Los estados que han caído en ese sistema, los gobiernos que han caído en ese sistema, han tenido que recular porque no funciona. Funciona el sistema solidario para el tema de la seguridad social. Funciona la buena gestión pública, considerando los espacios de participación ciudadana, escuchando a las poblaciones, fomentando gestión local.
Eso es lo que distingue a los países que salen bien evaluados en las distintas pruebas paramétricas que quieran poner. Son los procesos de gestión público lo que diferencia a esos países al resto. No es el sector privado. No es como en la época de la pandemia cuando nos quisieron vender el discurso de que las mejores escuelas eran las privadas, los mejores centros educativos eran los privados y no los públicos. Cuando nos mandaron a tomar agua de río, fue ese sector, ese mismo sector que hoy en día usted lo está asesorando. Ese mismo sector que hoy en día generó la problemática de la huelga con la aprobación de la ley 462, en donde los fondos del Seguro Social van a ser administrados por un sector privado. Ese mismo sector que hoy pide la reapertura de la mina, y ese mismo sector el que le está generando las problemáticas sociales y las movilizaciones sociales. Es ese mismo sector, señor presidente. Que desde la pandemia, que desde el 20 para acá, han instaurado ese discurso y que usted ha caído en él. Es porque usted responde a ese sector. Pero recuerde que usted no gobierna para un sector. Usted gobierna para la República de Panamá, libre y soberana. Y aquí la semana pasada tocábamos también el tema con los especialistas, que era libertad y soberanía. Ese acuerdo violenta muchos elementos y que simplemente tenemos un canciller mudo que viaja hacia el otro continente a usted hacer acto. Y aquí también lamentamos el fallecimiento del Papa Francisco, un posicionamiento totalmente distinto de la Iglesia, en donde recordó cuáles eran los principios de caminar con los pobres, donde planteó un posicionamiento totalmente distinto, donde sus votos de pobreza se vieron, en donde planteó de que América Latina debía estar unida y fortalecida. Por supuesto, también perdemos a un gran pensador y desde este programa también nos sumamos a ese pesar que sufre cierta parte de la población con la desaparición física del Papa Francisco. Un principio que estaba hacia esa población que era vulnerable o vulnerada en sus derechos humanos. Y que lastimosamente, en los últimos, vamos a decir que de vida democrática de Panamá, aquí cada día se vulneran más derechos. Y no nos consta más que indicarle a usted que esa etiqueta que usted ha utilizado de terrorista no solo es jurídicamente inexacta, sino que también es políticamente peligrosa, porque refuerza un discurso de seguridad nacional que convierte al disenso en una amenaza. Y yo no quisiera pensar que el término de terrorista tiene una connotación con el hecho de que en Panamá se instauren bases militares, porque eso que nosotros tenemos actualmente a través de ese acuerdo, discúlpeme, son bases militares en Panamá. Entonces, por supuesto que Panamá está atravesando por un periodo de tensiones sociales y políticas que requiere un enfoque inclusivo y es necesario el diálogo por todas las partes del gobierno. Es fundamental que nuestras autoridades escuchen las demandas de la ciudadanía y que se promuevan las reformas
que fortalezcan las instituciones democráticas. Porque si nosotros reformamos esas instituciones democráticas a como hoy en día están operando, nosotros entonces podemos garantizar esos derechos sociales que respeten la autonomía de las organizaciones sociales y académicas. Entonces ahí sí estaríamos hablando de un Estado democrático y un Estado de derecho. Pero si seguimos operando bajo este sistema, déjeme decirle que entonces hay una amenaza de reconocer que en realidad estamos en una vida democrática, porque la libertad de pensamiento no existe, porque la libertad a la protesta o a la huelga no existe, cuando son derechos, y los derechos no son discutibles. Entonces, no estamos en vida democrática. Por supuesto, hay mucho tema de análisis. Esperemos qué acontece la próxima semana. En la próxima semana vamos a tener nuestro programa de perspectiva sociológica al profesor Enoch Adame, quien nos va a hablar principalmente de ese Estado democrático y todo el tema de las movilizaciones sociales en Panamá, y frente a estos discursos de odio que hay frente a la protesta y las movilizaciones sociales del Ejecutivo y algunos sectores de la sociedad. Hasta aquí con su programa de perspectiva sociológica y nos escuchamos el próximo viernes.